Voy a leer los primeros 5 versículos del 1 al 5 para entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de estas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Gracias, mi Dios, por su palabra, Señor. Ahora yo le ruego, mi Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que usted, Señor, derrame de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, y sobre todos los que han de escuchar su palabra, mi Padre de la gloria, para que, Señor, a través de la misma se edifiquen, Padre, y si en algo están ellos faltando, Señor, que vuelvan al carril, mi Padre, para que sean dignos también, Señor, de heredar esa promesa de vida eterna, Padre, que cuando usted venga, Señor, no vayamos a quedarnos ni ellos ni nosotros, mi Dios. Así es que le rogamos, Padre, que nos sustente, nos alimente a través del Espíritu Santo, para que seamos fortalecidos, Padre, y así podamos seguir hasta el fin de los días que usted nos ha de dar de vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que su palabra, mi Padre, llegue hasta lo más profundo de los corazones de todos los que la están escuchando y de los que estamos aquí presentes, Padre. En Cristo Jesús le rogamos, Padre, que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada la palabra suya, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando aquí, hermanos, a través de una parábola. Una parábola que es una similitud de lo que lo que Él quiere que entendamos. Por eso nos dice, gloria a Dios, en el versículo 1, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No es que es igual, no. Será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y luego afirma categóricamente: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Podemos darnos cuenta, mi amado hermano, que un poquito seca la garganta, gloria a Dios. Podemos darnos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios nos indica de una manera muy contundente que 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas, lo cual hoy en día sucede lo mismo. En el pueblo de Dios, que lo representa a través de las 10 vírgenes, hay la mitad del pueblo quizás y la mitad quizás que no creen completamente en lo que Dios nos dice a través de su palabra. 5 insensatas y 5 prudentes. ¿En cuál estaremos, hermanos? Si nos ponemos a analizar con nuestra vida con la palabra de Dios, quién sabe cómo nos encontremos, ¿verdad? Y les digo que quién sabe cómo nos encontremos, porque, hermanos, estamos en un mundo lleno de inquietudes, lleno de pecado, en el cual solamente dejándonos llevar por las Sagradas Escrituras y dejándonos que Dios nos guíe a través del Espíritu Santo, podemos proseguir hasta el fin. Pero si somos como aquellas personas que dicen: no creo que sea así, yo pienso que es así, cuidado, porque hay muchos pastores, y lo digo con claridad, hay muchos pastores que dicen que no tiene nada que ver cómo andes, porque tú ya eres salvo, porque ahí hiciste una decisión. Vamos a ver lo que dice aquí ahorita la palabra de Dios.
Ya a veces se nos ha mencionado versículos de esto, ¿verdad? Cómo es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, dice que es semejante al reino de los cielos. ¿Por qué? Es semejante porque lo está comparando el pueblo de Dios, que es a hoy, con el plan que Él tiene del nuevo nacimiento en Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros los que somos salvos no somos 10, somos millones. Pero todos seremos salvos realmente. Quizás pudiste haber dicho, sí, yo creo en Jesucristo en un rato emotivo, pero no te olvidaste. Y luego vas a la iglesia de vez en cuando. Aquí se está dirigiendo a nosotros también, hermanos, al pueblo de Dios, que es representado por las 10 vírgenes. Pero la mitad, conforme a lo que dice la palabra, es verdad, es realmente salvo, y la otra mitad está quizás en duda. ¿Por qué? Porque la persona, gloria a Dios, de la que habla las Sagradas Escrituras, el que es prudente siempre va a vivir de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Pero el que es insensato siempre va a poner peros, o va a poner obstáculos, o asimismo se va él a catalogar solo diciendo yo no creo, yo pienso. Cuidado, hermanos. Hay algunos hermanos que nomás vienen al templo un día a la semana, cuando hay 2 cultos. En otras iglesias hay quizás más cultos, pero nomás van un día, a veces los domingos, a veces entre semana, y a veces faltan. ¿Por qué? Porque son insensatos, porque creen a las palabras que dicen por allí algunos pastores que ya no tienen nada que ver. Si tú pecas, que como quiera eres salvo. Y podemos ver aquí que los insensatos, pues si se los va, si la puerta se cierra y se quedan, como dice la palabra, entonces quiere decir que no eran salvos. Porque si hubieran sido salvos, les hubieran abierto la puerta. Amén. Porque al final dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a llegar allá, a ese lugarcito donde dice, a esos versículos donde dice esas palabras. Simplemente se la estoy diciendo para que piense un poquito cómo ando delante de Dios. El versículo 3 nos dice que las insensatas luego se tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Nuestro cuerpo representa la lámpara. Y la palabra de Dios dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo es que es luz. Y si es luz es porque estamos alumbrando al mundo por el conocimiento que nos dan las Sagradas Escrituras. Porque ahí está el Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, mi amado hermano, mi amada hermana. No es nada más que porque la escribieron y ya, no. Está inspirada por el Espíritu Santo. Él los dio en todo conocimiento y en toda verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros verdaderamente andamos en ese camino, que es nuestro Señor Jesucristo, somos personas prudentes, no somos insensatas. Por lo tanto, estamos preparándonos y cada día más y más para la venida del Señor, para que no nos vaya a agarrar dormidos. O quizás en el mundo, quizás dándole rienda suelta al cuerpo, dándole gusto al cuerpo. El cuerpo quiere muchas cosas. Pero como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, sabemos nosotros como hijos de Dios lo que conviene y lo que no conviene, hermanos. Por eso nosotros debemos
de estar siempre, gloria a Dios, no solamente con las lámparas que somos, es nuestro cuerpo, sino que esté encendida, hermanos. Necesitamos que el aceite, así como llena la lámpara, también ser llenos nosotros de ese aceite que representa la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para que siempre nosotros podamos ser lámparas encendidas. Que nuestro cuerpo cuando salgamos por ahí no vaya a caer en la tentación y vayamos a caer en el pecado y vayamos a dar un mal testimonio. Por el contrario, que siempre salga de nosotros la verdad de las Escrituras. ¿Somos salvos? Sí. Somos salvos por la gracia y por el perdón que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Conservémosla para seguir siendo personas prudentes. Las insensatas, dice la palabra de Dios, que tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Gloria a Dios. ¿Qué hicieron las insensatas? No se prepararon. ¿Por qué? Porque para ellas era igual, o para ellos. En este tiempo, mi amado hermano, hay mucha gente que viene a las iglesias, pero yo creo que vienen por rutina. Porque mucha gente, no estoy diciendo que todos, mucha gente o muchos hermanos, o que se dicen hermanos, vienen al templo, oyen la palabra, pero se olvidan de ellas. Usted quizás le puede preguntar a un hermano, oye, ¿de qué predicaron? Y a lo mejor ni le va a poder decir. En muchas iglesias, hermanos, la gente están allí y nomás están platicando. Y qué triste es venir al templo y en lugar de escuchar la palabra de Dios para edificación, estamos escuchando lo que el disque hermano o hermana que está a nuestro lado nos está diciendo. Y hay veces que hasta se sonríen de tal manera las personas o hablan de tal manera que hasta perturban al pastor que está trayendo el mensaje. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué clase de personas puedan ser esas? ¿O qué clase de hermanos? ¿Sensatos o insensatos? Pueden ser insensatos. ¿Por qué? Porque no están en las cosas de Dios, están en su propio yo. Son las clásicas personas que salen del templo y se van a sus hogares y por ahí avientan la Biblia y ya no la vuelven a agarrar hasta el día en que vienen a la iglesia y a veces hasta se vienen sin Biblia a la iglesia. Ahí andan buscando en los asientos Nuevos Testamentos o Biblias, porque hay muchas iglesias que ponen Biblias precisamente con ese fin. Qué triste. Qué triste es porque, hermanos, cuidado con lo que andamos haciendo. Hagamos lo que agrada a Dios, no lo que le desagrada. Por eso es muy importante que escuchemos la palabra de Dios y que nosotros la confirmemos con nuestra propia vista, viendo lo que dice allí. Pero retener la palabra de Dios, hermanos, es muy importante. Que seamos nosotros personas que somos oidores de la palabra y hacedores de ella. No personas que nomás somos oidores, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Hay un fin, hermanos, y ese fin ya está cerca. Las cosas están sucediendo muy rápido. Está habiendo muchos cambios ya en la vida del mundo, no nomás en la vida del ser humano, del mundo entero. Está habiendo muchos cambios. Estamos viendo muchas cosas. Por eso es muy importante que usted y yo podamos nosotros estar siempre atentos a lo que es la palabra de Dios. Ahí mismo en Mateo 25, gloria a Dios. A ver, perdón. No.
En el versículo, se lo voy a adelantar. Versículo 10 y 11. Vamos a brincarnos un poquito para que entiendan. Dice la palabra: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ahí está el problema. Estaban afuera. La puerta ya se había cerrado. Qué triste va a ser que si nosotros nos volvemos de personas prudentes a imprudentes pensando que ya la tenemos hecha, nos pueda pasar lo que le pasó a estas vírgenes que llegaron a decir: Señor, Señor, ábrenos. Es muy triste, mi amado hermano. Por eso es que nosotros debemos de mantener nuestras lámparas siempre encendidas, no apagadas. Y la manera en que la podemos tener encendidas es a través de la palabra de Dios. Pero mucha gente no cree eso. Muchos hermanos lo ven y dicen: no, pues sí, pero se olvidan de ello. No hay que olvidar esto, hermanos, porque el tiempo está cerca. Muy cerca que está el tiempo, gloria a Dios. Mira lo que nos dice en 1 Corintios 2:14. Aquí está Corintios. Gloria a Dios. Para que no seamos como lo que menciona aquí el apóstol Pablo, 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo aquel que lee la palabra carnalmente, mi amado hermano, es un hombre natural. La palabra de Dios se debe leer espiritualmente, o sea, entenderla espiritualmente. No entenderla a nuestra propia conveniencia, como hay muchos que dicen: no, bueno, pero esto no puede ser así. Dios dice las cosas y tal como Él las dice en su palabra, así son. Si Él dice que no, es que no. Si Él dice que sí, es que sí. Pero cuando se anda en la carne, mi amado hermano, siempre pensamos de una manera muy diferente. Hasta que entre el Espíritu Santo en nosotros, entonces empezamos a pensar ya en lo espiritual. Cuando usted esté leyendo la palabra de Dios, su Biblia, no vaya a pensar carnalmente, piense espiritualmente. ¿Por qué es esto? ¿Para qué es? ¿Cuándo? ¿Cómo? Usted no piense nada más con la mente, sino con el Espíritu. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, vamos a entender la palabra de otra manera. Todo el tiempo vamos a decir: bueno, pues yo no creo que sea así. Yo lo he oído mucha expresión en cristianos, y cristianos que son diáconos, que tienen un puesto dentro de la iglesia. Es que yo no creo que sea así. No creo yo que Dios no nos vaya a perdonar si cometemos pecados. No, sí te perdona cuando le pides por medio de Cristo y según tu arrepentimiento. Si es sincero, te perdona. Si no, ¿cómo quieres que te perdone Dios cuando tú le pides perdón por algo que hiciste? Si lo haces ahorita y al rato lo vuelves a hacer y luego lo vuelves a hacer, ¿crees que Dios es nuestro juguete? ¿Crees que nomás está para que cada vez que le estés diciendo que te perdone el mismo pecado? Hay algunos que a mí me han dicho: es que Dios, si el Señor Jesucristo dijo que 70 veces necesitabas perdonar,
70 veces 4, entonces, o 7, perdón, 70 veces 7, entonces quiere decir que nos perdona, sí, pero también dice, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. No hay que tomar las cosas carnalmente, porque cuando andamos en la carne somos personas naturales. Por eso le leí ese versículo ahorita, gloria a Dios, porque el hombre natural, pues no puede percibir las cosas de Dios porque son espirituales. Y si andas en la carne, no puedes andar en el espíritu. Cuando andas en la carne, piensas en las cosas carnales, en las cosas mundanas. Y a veces hasta participas de ellas. Entonces, ¿qué te esperas? Si Dios viniera si mi Cristo viniera en ese momento, ¿qué te espera? Si yo anduviera en ese momento en pecado, ¿qué me espera? El infierno, hermano, porque la paga del pecado es muerte. No le hace que haya predicado 10, 15, 20 años. No, hermanos, cuidado, porque muchas veces nosotros pensamos que no tiene nada que ver, pero mire, le voy a leer un versículo que está aquí luego Mateo 24, eso lo apunté. No, Mateo 7, 21 y 23, Mateo 7. A ver, gloria a Dios, 7, sí. Mire, fíjese lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque creían andar en el Espíritu, conocían la palabra de Dios, hasta la predicaban, pero no andaban en el Espíritu. La comunión con Dios en el Espíritu es muy importante. ¿Cómo sabemos que andamos en lo espiritual? Cuando no participamos de las cosas del mundo, o sea, del pecado. Cuando nosotros, por alguna razón, cometemos un pecado, vamos a nombrarlo así, no transgresión, cometemos algún pecado, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con Dios en nuestro Señor Jesucristo, sí, pero cuando tú haces aquello y te arrepientes, inmediatamente te metes a tu cuarto, lo que sea, y le pides perdón a Dios. Muchas veces hasta derrama uno las lágrimas, porque sabe uno que puede perderse. Cuando estás en el Espíritu de Dios, lo sientes en ti porque te da tristeza ver las cosas del mundo, te da tristeza ver cómo tu familia se está perdiendo, te da tristeza ver cómo muchos de los que están en el mundo se están perdiendo, que tú les hablas de las cosas de Dios y no quieren entender. Y dentro de nuestra propia familia lo tenemos. Estás en el Espíritu. Pero cuando no sientes nada, estás en la carne igual que ellos. No participarás casi de los mismos pecados, pero estás en la carne, eres un hombre natural, una persona natural. Por eso no puedes percibir las cosas de Dios espiritualmente. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay que ver la palabra de Dios, hermanos, no dejar que el diablo nos engañe a través de otras personas, a través de pastores, a través de amigos, o hasta a través de la misma familia. Ay, tú que te crees muy santo, te dicen palabras así, luego, y si tú estás en el espiritual, les hablas con amor.
No les contestas al tú por tú porque entonces eres igual que ellos. Si te ofenden y tú también les contestas con una ofensa, ¿dónde está la diferencia? Pero si te ofenden y tú le dices, Cristo te ama, búscalo. Estás en el Espíritu. Porque contestarle a una persona que nos ofende de la misma manera como nos está ofendiendo, es ser igual que ellos, hermanos. ¿Dónde está el espiritual? Por eso estas vírgenes que no se prepararon, no andaban en el Espíritu, eran insensatas, eran personas naturales nada más. Mi Señor Jesucristo las compara, porque ahorita estamos de esa misma manera, es semejante, porque Él estaba en la tierra, les estaba hablando a los discípulos. Cuando estaba hablando, por eso les dice, es semejante a esto. Le estaba diciendo a ellos, no estaba diciendo, no estaba Él allá en el cielo con las vírgenes, no. Recuerden que estaba Él hablándole a los apóstoles. Si usted se va para atrásito, ahí en el capítulo 24, ahí dice, estaba hablándole a los apóstoles. Y si acaso, mire, vamos a ver aquí lo que dice el 24. Gloria a Dios. Ya leímos el 6, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí está. Ya leímos el 7, bueno, gloria a Dios. Vamos a ver aquí el 24 ahora. Es 24, 30 al 42. Lo que va a pasar, gloria a Dios, es Mateo 24, 30, está muy largo. Nomás voy a leer unos cuantos. Del 30 en adelante. Dice, entonces aparecerá, gloria a Dios, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Nada más esos versículos. Queremos ser de los que el Señor va a recoger, porque en la otra porción dice que el trigo y la cizaña, nosotros representamos al trigo y la cizaña al malos. Y va a venir. Y dice que apartará el trigo en su granero y la cizaña será echada, van a ser manos que lo van a echar al fuego y arderán. Y en otra porción dice que seremos echados al lago del fuego donde nunca se apaga. Para pensar, por eso leí esos versículos. Un día va a venir, Hijo del Hombre, aquí está, estamos esperando esa venida. ¿Cómo estamos? ¿Somos sensatos o insensatos? Porque muchas veces creemos que somos una cosa y realmente somos otra, hermanos. Venimos a la iglesia y aquí le cantamos al Señor y aleluya y gloria a Dios y amén. Y en muchos lugares hasta pasa la gente a testificar o a decir versículos o algo. Pero luego cuando salen de aquí, qué triste, ¿verdad? Que hay un cambio muy radical. Se olvidó todo lo que escuchaste en la iglesia. Y con tristeza lo digo, hay gente que ni siquiera agarra la Biblia, hermanos, para leer. Ahí está encerrada. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y aquí en este el Señor es muy benévolo, nos está hablando todavía así, hay lugares donde es bien duro, nos dice que va a hacer, nos va a agarrar y nos va a echar al lago de fuego y ahí va a ser el crujir de dientes. Pero vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Si nosotros ya vimos que las prudentes sí se prepararon, gloria a Dios. Y luego el 5 dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
¿Qué pasa con nosotros? ¿También nos dormimos en nuestros laureles? ¿O de vez en cuando de perdido oramos al Señor? Porque si te duermes ya no estás orando. Pero vamos a compararlo de esta manera. Cuando nosotros no oramos, estamos dormidos en el Espíritu, hermanos. Estamos dormidos en el Espíritu. Necesitamos despertar a la realidad de lo que es la palabra de Dios. No dejándonos que la carne nos gane. Porque hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Pero si nosotros somos personas que vemos la palabra de Dios y la aplicamos, la vivimos, no vamos a dejar que gane la carne, porque luego lo vamos a orar. Pero desgraciadamente hay muchas cosas que nos quitan a nosotros lo espiritual. Y podemos nombrar unas cuantas nada más. Hay muchas, porque es el mundo. Por eso la palabra de Dios nos lo dice muy claramente, que si nos hacemos amigos del mundo nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nos gusta estar viendo la televisión, y a mí Dios, no sé si Dios es el que me ha dado eso, nomás veo la televisión y me quedo dormido. Y le doy gracias a Dios porque ya no la veo. Pero ¿qué cuando la haces tu Dios? Esa es una idolatría, hermanos. Hacer de algo un Dios que nomás estás en eso. Hace una idolatría de leer la palabra, sé idólatra, pero idolatrando a Dios a través del Espíritu, leyendo la palabra de Dios, a ver qué te está diciendo, a ver qué te dice que hagas y qué te dice que no hagas. ¿Qué necesitas para entrar a ese reino de Dios? ¿Haces idolatría con la palabra de Dios? No, porque me van a decir que estoy loco. Sí, así le decían al apóstol Pablo, pero estamos locos, pero por el que está ahí arriba, porque es el único que nos va a llevar a la presencia de Dios, siempre y cuando, como lo dice en su palabra, estemos limpios de todo pecado, que nuestro cuerpo esté sin mancha ni arruga, como el vestido. Pero lamentablemente no se hace así. El 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, el 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se arreglaron. La palabra de Dios nos enseña que va a venir el Señor, ya lo leímos, gloria a Dios. Va a venir en las nubes. Y cuando sepamos ya que ya viene ahí, porque va a haber muchas maneras, manifestaciones para que nos demos cuenta de que ya viene el Señor, que ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer si no estamos preparados? Y que se empieza a ir uno y otro y otro y otro y otro, y que yo aquí estoy, ¿por qué yo y por qué yo no? Porque a mí no, yo no me he ido. Se fue mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, y yo me quedé. ¿Pero por qué me quedé yo si yo iba a la iglesia? Bueno, a veces no iba. ¿Cómo andamos delante de Dios y de mi Cristo? ¿Somos personas sensatas o insensatas? ¿Somos personas que nos gusta más ir por allí a dar la vuelta, andar por allí donde no debemos de andar? ¿O somos personas que podemos andar con nuestra frente bien alta, mirando con confianza, sabiendo quién está guiando nuestra vida? No poniendo atención a las fábulas
no poniendo atención a lo que dice la gente del mundo y participar con ellos cuando los están diciendo, ja, 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 uno también riéndose. No, hermanos, cuidado. Aún en nuestra propia familia hay gente que es natural, celebran sus fiestas a su manera. Es que yo voy porque es mi hija, yo voy porque es mi hijo. Si sabes que están haciendo algo indebido y tú eres espiritual, debes de hablarle con amor, no llegar echándoles el caballo encima, como se dice vulgarmente, con amor. Y verás lo que va a suceder. Te vas a dar cuenta ahí del error tan grande en que están, porque quizás hasta te corran o quizás te insulten, no sabemos cómo van a reaccionar, pero cuidado, cuidado. Y lo peor es que si tú te quedas, porque es tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, en fin, cualquier pariente, ya estás participando del pecado ajeno. ¿Y qué dice la palabra? Ah, no tiene nada que ver, como quiera, yo te voy a abrir la puerta. La palabra de Dios nos dice que no participemos de pecados ajenos. Para todo hay una respuesta aquí en las Sagradas Escrituras, hermanos. Tengamos mucho cuidado con ello, gloria a Dios. Así es que se levantaron y arreglaron sus lámparas. El 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Estaban desprevenidas. Las agarró el Señor cuando menos pensaban. Por eso la palabra de Dios nos dice que velemos y oremos para no entrar en tentación, porque la venida del Señor ya está cerca y porque Él va a venir. Hace una aseveración en semejanza como ladrón en la noche, porque el ladrón casi siempre busca la noche para robar y llega muy silencioso y ni cuenta te das cuando entra. Así va a ser la venida del Señor. Se va a aparecer en las nubes, sí, pero va a ser cuando menos esperas. A lo mejor andas por allí en una fiesta y ni te acuerdas de Dios. Y luego ay, pues qué, no, sales a la calle, oye, pues si no hay nadie, ¿qué pasó? Pues todos los que estaban en la fiesta se quedaron, ¿por qué? Porque estaban participando del mundo. Cuidado, hermanos, que no nos vaya a sorprender la venida del Señor de esa manera, que andemos en el mundo cuando debemos de andar en las cosas de Dios. Así que pedían que les dieran aceite, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y más bien a los que compran. Las prudentes sí estaban preparadas, ellas no se preocuparon de nada. Así debemos de ser nosotros. ¿Por qué preocuparnos si el Señor viene? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Tempestades, hambres, ansiedad, tantas cosas que dice ahí que nos pueden separar, pero a nosotros no nos va a separar nada de esa angustia, desesperación, enfermedades, todo eso. No nos va a separar del amor a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Porque dice la palabra que ante todas esas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros seamos muy fuertes, no, por medio de Él, porque andamos en Él, andamos en lo espiritual. Y si andamos en lo espiritual, somos personas prudentes. Y si viene mi Señor Jesucristo, estamos seguros de que nos vamos a ir con Él. Pero cuidado porque el diablo es muy sutil y es muy engañoso. Por ahí alguien te va a decir, no te creas, no tiene nada que ver eso, tú ya eres salvo. Mentiras de la gente que se deja engañar por el diablo. Si la paga del pecado es muerte,
Solamente la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando confesamos nuestros pecados, es la que nos libró de esa muerte, de ese pecado y de esa muerte. Y si Él viene, nos vamos con Él. Pero si estamos en pecado, pudimos, acuérdense que lo leímos, pudimos haber predicado y sanar enfermos y todo eso. Y nos van a decir, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque participamos de pecados ajenos. Mucho cuidado, hermano. Nuestra familia nos duele, pero más nos va a doler saber que aquí se van a quedar. Eso es lo que más nos debe doler. Por eso tenemos que, con nuestra actitud, tenemos nosotros que enseñarles el camino de Dios a través de nuestra actitud y usando la palabra de Dios. Porque mire, ya leímos el 10 y el 11, lo vamos a repetir. Porque mire usted lo que pasa. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y el 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Después pasó lo que pasó cuando Noé entró en el arca. Dice la palabra de Dios que estaban casándose y dando en casamientos y fiestas y todo, y se olvidaron de las cosas de Dios. Y ya cuando vieron que el agua estaba ya subiendo y que ya estaban ahogando muchos, estaban tocándole a que abriera la puerta. ¿Y qué le dijo Noé? Ah, sí, ahorita, espérate, no las puedo abrir porque están selladas por Dios. Así nos van a decir a nosotros. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Si es que somos insensatos. Pero si somos sensatos o prudentes, estamos seguros que el día que venga Cristo, volamos para estar con Él. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados de la tierra para estar con el Señor en las nubes. Es la seguridad que nos da Dios a través de su palabra. Me da tristeza porque yo sé que mucha gente no lo toma en cuenta. Me da tristeza porque lamentablemente aún yo si fallo a la hora de la hora, también no van a abrir ya las puertas, ya la puerta va a estar cerrada. Gloria a Dios. Y vamos a terminar, gloria a Dios. Señor, Señor, ábrenos, el 12 y el 13. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Lo que dice ahí en Mateo, está diciendo aquí. De cierto digo que no os conozco. Y luego viene el consejo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El consejo, siempre nos da un consejo nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Si no nos amara, no nos dijera eso. Si fuera como dicen muchos predicadores que no tienen nada que ver, que ya somos salvos, no diría esto. Velad y orad. Fíjese bien lo que dice. Velad y orad, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos si hay una porción de la palabra de Dios que, pues parece que ahí mismo en Mateo 24 o 7, donde dice que ni los ángeles del cielo saben la hora del día que ha de venir, solamente nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dios nos ama, hermanos, y por eso nos habla de esta manera, para que recapacitemos si es que andamos mal, para que le demos en primer lugar a Dios por medio de Cristo, que no lo dejemos para después a Él, sino que Él sea lo primordial en nuestra vida. Que nos acordemos siempre, hermanos, de orar,
al levantarnos, al comer, al acostarnos, y a cualquier hora que pueda usted orar siempre. Estar en comunión con Dios es muy importante, porque de esa manera siempre vamos a recordar que Él va a venir y nos va a pedir cuentas. Y si nos quedamos, hermanos, cuidado porque ya nos lo han predicado. Si no aceptamos lo que nos diga el adversario, vamos a ser degollados. Así que tengamos mucho cuidado y vivamos de acuerdo a la palabra. Mi consejo es este: lea la palabra, hermano, hermana, léala. No se deje engañar por el enemigo ni por los demás. No se deje que lo engañe aquel que dice, pues mira, yo pienso, porque aquí dice así, ¿verdad? Sí, pero mira acá, no. Si ahí dice eso es así. Si lo otro lo dice, también es, pero fíjate a ver por qué lo dice. Porque nomás te leen el puro versículo, como los testigos de Jehová, nomás te leen el pedacito ese. Y cuando tú les dices, bueno, pero aquí dice esto y esto, bueno, sí, pero eso es, no me acuerdo qué palabra usan ellos para decir que no tiene validez. Como ellos dicen que no tiene valor la palabra de Dios cuando dice que el apóstol Pablo, cuando estaba en la isla de Patmos, me parece, que le picó, lo mordió una víbora y se sacudió así. Todos los nativos esperaban que muriera, porque esa víbora, según la palabra de Dios, era mortal, el veneno. Y se asombraron cuando vieron que no le pasaba nada y seguía. ¿Por qué? Porque estaba en las manos de Dios. Y hay mucho que leer, hermanos. Si usted, así como le gusta ver la televisión y ver novelas, agarre un pedacito, agarre un tiempecito y lea la palabra. Léala para que usted se afirme, no por lo que oiga del predicador, no por lo que oiga lo que dicen otros, sino porque usted mismo está probando y comprobando que lo que está escrito se va a cumplir. Así que seamos, hermanos, prudentes, no imprudentes, que seamos prudentes para que si el Señor viene, como dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos, seamos levantados. Porque si no, aquí nos vamos a quedar. Póngase en pie, vamos a orar. Antes de orar, vamos a hacer una invitación a todos los que oyeron la palabra. Si hay alguna persona que diga, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, bien puede hacerlo, porque el Señor está presto para recibir a cualquiera a la hora que quiera confesarle a Él sus pecados. No me los va a confesar a mí, usted le va a decir al Cristo con sus propias palabras, o guíese por la oración que voy a hacer y repítalas para que usted alcance esa salvación. Amén. Dios y Padre Celestial, en estos momentos, mi Padre, me acerco a usted en el nombre de Jesucristo de Nazaret para pedirle, Padre, que acepte mi perdón por medio de mi Cristo, ya que sé que estoy en el pecado. Pero quiero, Señor, que la sangre preciosa del Señor Jesucristo me limpie. Quiero ser digna de estar, Señor, en su santo reino, Padre. Y la única manera de poder llegar allí es que usted me perdone los pecados, y yo le pido que me perdone en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo, que usted me perdone, Señor, y que me limpie, Padre, para yo seguir adelante, Padre de la gloria. Quiero ser su hija, como lo dice su palabra, Padre amado, y la única manera de serlo es aceptando a mi Señor Jesucristo como mi Salvador, y en estos momentos lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero, Señor, que usted me llene del Espíritu Santo, Padre, para seguir adelante, para entender su palabra y para reunirme por ahí en algún lugar, Señor, para escucharla.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias por ello, Padre. Si tú ya hiciste esta oración, has aceptado a Cristo como tu Salvador, ya eres salva. Ya tus pecados son perdonados porque la promesa de Dios ha sido lavada por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Y ahora lo único que tienes que hacer es leer la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, consigue una, gloria a Dios. Y acércate a una iglesia donde se predique el Evangelio, gloria a Dios, y veas tú que verdaderamente lo están hablando como está escrito, gloria a Dios, y que no lo están alterando, gloria a Dios, para beneficio propio. Y Dios te bendiga y siga adelante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ya eres salva o salvo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar, hermanos, por el mensaje. Dios y Padre Celestial, le doy gracias, Padre, por su palabra, Señor, que hemos traído, Padre. Rogándole, mi Padre, que la misma, Padre, penetre hasta lo más profundo del corazón de todos los que la hemos oído, Padre, juntamente con su siervo, mi Padre, y de todos aquellos que nos han escuchado a través de la radio, mi Padre, para que, Señor, cumpla el cometido para lo cual se ha predicado. Que la gente entienda, Señor, que hay dos lugares a donde se van a ir, Padre de la gloria, que es el cielo y el infierno, y que si no somos espirituales, como lo dice su palabra, y somos personas, Señor, indecisas, Padre, somos personas que realmente no nos hemos entregado bien a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, pero la insensatez, Padre, hace mella de nosotros, Señor, que usted, Padre de la gloria, haga lo contrario, Padre, a través de su palabra, que dé convencimiento a través del Espíritu Santo, Padre, de que están en pecado, Padre, y se arrepientan, Padre. Gracias por ello, Padre, por eso se ha predicado su palabra, y nosotros como sus siervos, Padre, la predicamos tal y como está, y le ruego, Padre, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, more en mi corazón y en el corazón de todos los que han escuchado la palabra, Padre, para crecimiento, Señor, sobre la misma, Padre, y para así poder llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, le damos gracias, la honra, la gloria, la alabanza y el poder sean solamente para usted, mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle el aplauso a Cristo. Gloria a Dios, aleluya.